Ya dijimos que en este caso la trisomía 21 se refiere a tener 3 copias del cromosoma 21, ya sea por un defecto al momento de la división celular, en la que no se pierden los cromosomas completos, sino más bien que permanecen ambos, ya sea de mamá o de papá, y pues se agrega el del otro progenitor. Esto va a condicionar diferentes grados o diferentes tipos de manifestaciones en cuanto a gravedad en los pacientes con trisomía 21, y ya dijimos que dentro de lo más característico van a ser esas fasias mongólicas y ese retraso mental. También comentamos que puede haber algunos casos mucho más graves en donde vamos a tener alteraciones o malformaciones cardíacas, que pues evidentemente eso es lo que termina comprometiendo la esperanza de vida del paciente. ¿Qué edad dijimos que viven como máximo? 55. 50 años, 55. 55 años, exacto. 55. Entonces, estos pacientes significa que solamente tienen una esperanza de vida de 55 años en promedio. No son todos. ¿Qué pasó? ¿Quién tiene duda? Buenos días, doctora. Buenos días. Le quería preguntar, bueno, acerca de lo que estamos viendo, si también solamente pueden presentar las puras características físicas y no presentar las alteraciones mentales, digamos. ¿No se puede No, que tengan la parte física? no. Siempre, acuérdense que les dije ayer, para que sea trisomía 21, siempre va a venir con retraso mental. El retraso mental es diferente en todos, puede ser un retraso mental superficial o un retraso mental profundo. Y las fasias mongólicas, o sea, siempre van a tener estas dos características. Van a tener retraso mental, diferentes grados de retraso mental, y por supuesto van a tener estas fasias mongólicas. ¿Sale? Sí, doctora, gracias. De nada. ¿Qué pasó, Fer? Una pregunta. El retraso mental en la parte motriz, ¿qué afecta o cómo lo afecta? El retraso mental tiene que ver con la cognición. Entonces, al hablar de cognición, estamos hablando de cualquier estímulo que termina desencadenando que el paciente se especialice en hacer ciertas cosas. Es evidente que si tiene retraso mental, no va a aprender a hablar tan rápido, no va a aprender a caminar tan rápido, o sea, todo lo que debería ser un niño sin alteraciones en cuanto a sus cromosomas, no lo va a hacer este bebé porque tiene cierto retraso mental. Y ese retraso mental va a hacer que se tarde más, por eso se llama retraso, porque se va a tardar más en aprender todo lo que debería estar aprendiendo con los hitos de desarrollo. Si, por ejemplo, un bebé sin alguna alteración, sin una trisomía, tiene que aprender a sostener los objetos o sostener su cabeza a los 4 meses, estos bebés van a tardar más de 4 meses en poder lograrlo. Si, por ejemplo, se espera que camine al año de edad, estos bebés van a poder caminar a lo mejor hasta después del año de edad, y algunos se tardan un poco más. ¿De qué depende? Por supuesto, de lo profundo del retraso mental. O sea, puede ser un retraso mental superficial, como les decía, muy leve. Inclusive son personas que prácticamente se desenvuelven normalmente en la sociedad, son personas que trabajan, son personas que tienen sus actividades cotidianas, pero pues también hay ciertos grados de retraso mental en los que pues no pueden hablar, solamente gritan, y a lo mejor en los que tampoco pueden tener otro tipo de contacto con la sociedad, ¿no? Son un poquito irritables, son un poquito agresivos, y esto no es por el mismo retraso, sino más bien por la atención que le pongan en casa. ¿Qué pasó, Jocelyn? Pero tengo una duda. Usted está hablando sobre un retraso psicomotor, tanto cognitivo. ¿Qué pasa con... Retraso mental, ajá. Pero también hay un retraso motor, ¿no? En cuanto a movimiento. Ajá. Nosotros como terapeutas, ¿cómo rehabilitamos? ¿Va a ser lo mismo a un niño normal o se va a dar otra técnica? No me recuerdo de una escala en donde, o me parece que es cuando nace, ¿no? Checar los meses y los días de un niño que nació antes a un niño que nació dentro de las semanas. ¿Cómo se llama esa escala, doctor? Es que no la recuerdo. En medicina usamos una escala que se llama Capurro.
pero solamente habla de las características físicas que tiene el bebé si son concordantes con las semanas en las que nació. Bueno, pero mi duda es, entonces, ¿a estos pacientitos los vamos a rehabilitar igual que a No, por supuesto que no. No, inclusive el tipo de estimulación, si se les da estimulación temprana, es diferente. Yo les recuerdo, soy médico, no soy terapeuta, entonces desconozco qué es lo que se hace de terapia física con los pacientes con retraso mental o con trisomía 21. En el caso de nuestra materia de genética, a mí me toca decirles qué características físicas tienen, qué es lo que está pasando dentro de sus cromosomas y ya posteriormente con algunas técnicas, ya sea como les decía, de estimulación temprana, mecano, electro, o sea, todo lo que ustedes vean en el área de terapia física, ya les van a ir dando el enfoque hacia tratar este tipo de pacientes. Es evidente que si hablamos, por ejemplo, de estimulación temprana, no va a ser la misma estimulación temprana con un bebé sin alteraciones cromosómicas que con un bebé con alteraciones. ¿Por qué? Porque como dijimos, tienen cierto grado de retraso mental. Eso significa que se va a tardar un poquito más en aprender lo que debería estar aprendiendo un bebé convencional. Por eso les decía, si el sostén cefálico se tiene que dar a los 4 meses, seguramente en un bebé con retraso mental, este sostén cefálico va a tardar en aparecer 1, 2, 3 o hasta 4 meses. ¿De qué depende? De la profundidad del retraso mental. Y esto es diferente en cada bebé. Entonces, en el caso de terapia física, de cómo se va a tratar, es diferente dependiendo del grado. La escala que dices de Capurro solamente sirve para medir si el bebé tiene las características físicas concordantes con un bebé de las semanas de las que se supone que tiene. Si, por ejemplo, nació un bebé de 37 semanas, un bebé de 37 semanas por definición es un bebé pretérmino. Un embarazo normal debe durar de 39 a 40 semanas. Si dura más de 40 semanas ya se le conoce como embarazo postérmino y después de 42 semanas es mortal para ese bebé y para la mamá. En el caso de la prematurez, un bebé pretérmino, o sea que nació antes de término, es de menos de 37 semanas de gestación y ahí se divide en pretérminos en 3 grados, dependiendo de las semanas que tenga, pero por regla general son así, 37, menos de 37 semanas. Si, por ejemplo, nació un bebé, como les decía, de 37 semanas de gestación, voy a verificar si las características físicas que tiene ese chiquito son concordantes con la edad que tiene en semanas. Es para lo único que nos sirve Capurro. No me sirve para medir retraso mental y tampoco me sirve para medir más nada que si el desarrollo físico se parece a las semanas que tiene ese bebé. ¿Por qué usamos esta escala? Bueno, pues porque desafortunadamente casi nadie sabe su fecha de última menstruación y casi nadie tiene idea de cuándo fue que se embarazó. Entonces hay que estar seguros si las fechas que está diciendo la mamá concuerdan con cómo se ve ese bebé de aspecto físico, si es más pequeño o si es más grande de lo que la mamá dijo. ¿Y todo por qué? Bueno, pues para verificar si ese bebé nació apto para el medio ambiente externo o si necesita algún cuidado especial, como en el caso de requerir terapia intensiva neonatal cuando es un bebé pretérmino extremo. En lo personal, lo más chiquito que me ha tocado ver un bebé es un bebé de 20 semanas de gestación. Una cosita, una niña de 750 gramos. Imagínense, un bebé de término debe pesar de 2,500 a 3 kilos, hasta 3 kilos y medio. Y este bebé pesaba 750 gramos. Falleció a la semana de haber nacido, pero es el bebé más chiquito que me ha tocado ver. Eso se le conoce como un bebé pretérmino extremo. ¿Sí quedó claro eso? Sí, doctora, muchas gracias. Y bueno, entonces decíamos, ¿no? Estas van a ser las características físicas que tienen. Van a tener estas facies mongólicas, van a tener la boca chiquita, por eso parecería que la lengua la tienen muy grande, que todo el tiempo tienen la lengua de fuera. Y esto pasa pues precisamente porque su boquita es muy pequeña. Van a tener ojos caídos, van a tener dedos cortitos, manos pequeñas, van a tener todo este tipo de manifestaciones físicas concordantes con un aspecto mongólico. En lugar de presentar 3 líneas en la palma, los bebés van a presentar solamente una línea. Volteen a verse la palma de su mano. Normalmente tenemos 3 líneas. Hay personas que tienen 2 líneas y esto puede ser heredado de mamá o de papá. Vean las manos de sus papás y vean si es que sus manos se parecen a las manos de alguno de sus papás. En el caso de los chiquitos con trisomía 21, solamente tienen una línea que atraviesa toda la palma y una segunda que forma una curva al lado del pulgar.
Entonces, también esto es un dato clínico que se puede verificar en un pacientito con trisomía 21. Con frecuencia, el niño o el adulto con síndrome de Down va a ser de baja estatura y las articulaciones son inusualmente laxas. ¿A qué se refiere el término de laxo? Podría ser a que sea muy movible. Inestable. Muy Que carece de rigidez. Exactamente, que carece de rigidez. Entonces van a ser bebés que puedan estar flexionando sus extremidades de forma muy agresiva, muy severa, que a lo mejor pues nosotros no podemos hacer, un bebé convencional tampoco podría. Ahora, ¿por qué los bebés son tan elásticos? ¿O por qué pueden alcanzar sus deditos y sus piernitas con tanta facilidad? Bueno, los bebés no tienen rótula. La rótula se va formando con el tiempo. Entonces, rodilla no tienen. Y es por eso que los bebés al principio no pueden estar sentados solitos, pues porque sus extremidades son muy inmaduras. Y tampoco pueden permanecer de pie. Y esto pasa pues porque no tienen rodilla. La rótula todavía no se desarrolla. Y en el caso de los pacientes con trisomía 21, sus extremidades o sus articulaciones son todavía más elásticas que el convencional. Y bueno, alrededor del 40 al 50% van a tener defectos cardíacos. Por fortuna, no todos lo tienen y tampoco todos lo tienen en la misma gravedad. Hay pacientes que tienen defectos cardíacos muy, muy ligeros y hay pacientes que tienen defectos cardíacos muy severos que son incompatibles con la vida. Entonces, hablamos del 40 al 50% con malformaciones o con defectos cardíacos. En el caso del 10% que nace con malformaciones intestinales, este tipo de pacientitos, por la gravedad de las malformaciones intestinales, sí necesitan cirugía. Pero entonces es solamente el 10% de las malformaciones intestinales. Los niños con síndrome de Down van a tener un mayor riesgo de deficiencia visual o auditiva. Van a ser chiquitos que no ven bien y que tampoco escuchan de forma correcta. Ahora, ¿cómo sabemos que no ven bien? Los bebés recién nacidos deben recibir una consulta oftalmológica para poder verificar qué tanto ven. ¿Cuánto ve un bebé recién nacido hasta el primer mes de edad? ¿Qué distancia alcanza a ver? Es muy poco lo que alcanzan a ver. Creo que cuando empiezan a ver bien es a partir de los 3 meses, a distinguir así bien. Ajá, pero ¿qué Puede ver, distancia ven? ajá. Yo por lo que más o menos sé es que pueden ver, creo que de 6 o no sé si eran 6 o 7 pulgadas, de 6, no, de 6 A 10 no recuerdo si a pulgadas, 10, ajá, a 10 pulgadas. que vendrían siendo como 25 Ajá, centímetros. exactamente. Se habla de que en promedio durante el primer mes solamente distinguen como máximo hasta 30 centímetros. ¿Qué es lo único que ven? La cara de su mamá. ¿Por qué es lo único que ven? Pues porque la mamá es quien le está dando de comer. Entonces, en ese caso, lo más cerquita que puede ver es 30 centímetros. O lo más lejos que puede ver son 30 centímetros. Después del primer mes ya puede ver un poquito más y su agudeza visual se termina desarrollando hasta después del año de edad. Hay tamizajes. Cuando hablamos de un tamizaje es una forma de diagnosticar de forma temprana alguna alteración o verificar que todo está normal. Dentro de los tamices que se le realizan a un bebé recién nacido, encontramos al tamiz metabólico y al tamiz auditivo. El tamiz metabólico va a ser un tipo de tamizaje que se les realiza obteniendo una gota de sangre de su taloncito. ¿Qué es lo que va a determinar? Bueno, pues varias enfermedades metabólicas. Las enfermedades que se diagnostican con el tamiz metabólico neonatal van a ser fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Cuántas llevó? 3. Ok, galactosemia y en algunas ocasiones fibrosis quística.
¿Ya quedó? ¿Cuáles dijimos que son? Hiperplasia, galactosemia, fibroquística y falta uno, ¿no, doctora? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo congénito. Entonces ahí va, hipotiroidismo congénito. ¿Qué significa el hipotiroidismo congénito? Que su glándula tiroides no está produciendo la cantidad adecuada de hormona tiroidea. ¿Cuántas hormonas tiroideas existen? 2, T3 y T4. T3 y T4. Si no hay una adecuada producción de hormona tiroidea desde el nacimiento, ese bebé va a tener retraso mental. Las hormonas tiroideas son indispensables para la maduración del cerebro. Si no hay hormona tiroidea, el cerebro no madura y el bebé queda con un retraso mental profundo. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues gracias al tamiz metabólico. El tamiz metabólico neonatal es obligatorio en nuestro país desde 1994. Es gratuito y se tiene que realizar dentro de los primeros 3 a 5 días de nacimiento. No antes del tercero, no después del quinto. ¿Por qué no antes del tercero? Porque las hormonas tiroideas que tiene son de mamá, no de bebé. Entre el tercero y el quinto, las hormonas que se producen ya son del bebé, ya no son de la mamá. Si es después del quinto día, la prueba va perdiendo efectividad y ya no va a ser tan real el resultado. Profe, Mande. ¿y si se detecta alguna de estas enfermedades, se puede dar tratamiento? ¿O Sí, esa es la finalidad del tamiz metabólico. Se diagnostican, se dan tratamiento y si el bebé recibe tratamiento antes del primer año de diagnosticado el hipotiroidismo congénito, ese bebé queda como si nada. No va a quedar con nada de retraso mental, va a ser un bebé completamente normal, siempre y cuando se diagnostique y se dé tratamiento a tiempo. Si no se hace el diagnóstico de hipotiroidismo congénito, ese bebé va a quedar con retraso mental. Ahora, en el caso de la galactosemia y la fenilcetonuria son dos enfermedades metabólicas en donde no se producen de forma correcta dos tipos diferentes de aminoácidos. Estos aminoácidos son esenciales para la correcta producción de hormonas y para la correcta producción de rutas metabólicas a nivel del hígado. Si estas dos no se producen de forma correcta, entonces lo que vamos a tener van a ser alteraciones hepáticas y alteraciones que terminen comprometiendo la vida de este bebé. No va a poder metabolizar ciertas sustancias a nivel del hígado y las dos, la fenilcetonuria y la galactosemia, son incompatibles con la vida. En el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, hiperplasia significa, hiper viene de mucho. Entonces, hay una mayor producción del tejido suprarrenal. Las glándulas suprarrenales son dos glándulas en forma de pirámide que se encuentran arriba de los riñones, una en cada riñón. Estas glándulas suprarrenales son indispensables porque producen hormonas que ayudan con la maduración cerebral y con varias rutas metabólicas endócrinas. Se producen varias hormonas como el cortisol,
El cortisol es indispensable, es una hormona que se le conoce como la hormona del estrés y también esta hormona ayuda a que el cerebro descanse durante las madrugadas. Si no se produce esta hormona en cantidad adecuada, el cerebro no se repara y el cerebro puede irse enfermando con el tiempo. Entonces, en el caso de que se esté produciendo de más este tejido porque tenga hiperplasia suprarrenal congénita, hay que darle tratamiento a estas glándulas suprarrenales para corregir el daño y evitar que ese bebé esté produciendo hormonas a lo loco por parte de las suprarrenales. Y la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad grave que afecta a los pulmones, en donde va a producir precisamente fibrosis. La fibrosis es un endurecimiento de los tejidos, en este caso de los pulmones, y va a condicionar el funcionamiento de los mismos. O sea, va a hacer que el pulmón, en lugar de que se esté dilatando y contrayendo de forma correcta para meter y sacar aire, no lo va a poder hacer. Y lo que vamos a tener es que este bebé no va a poder respirar y se va a morir por fibrosis quística. ¿Sí vamos bien? Sí, doctora. Okay. Entonces, se hacen tamices, como les decía, en el caso del tamiz metabólico, son los estudios que se realizan, son las enfermedades que se pueden diagnosticar. En el caso del tamiz auditivo, este tamiz auditivo se hace desde el momento del nacimiento y como límite máximo hasta los primeros 2 meses del bebé. Si este tamiz metabólico no se hace, permítanme tantito, por favor.
Ya, chicos, perdón, me estaba hablando el coordinador para comentarme de las inconformidades que tienen con las calificaciones que les puse. Y bueno, gracias a eso, le voy a compartir al coordinador sus trabajos y quienes hayan preguntado o estén inconformes con su calificación, se les va a hacer revisión con el trabajo y con la rúbrica. Y de una vez les digo algo, muchos de los que están inconformes, les vuelvo a repetir, hicieron trabajos espantosos, espantosos de verdad, y prácticamente les regalé la calificación que tienen. Entonces, ahorita lo único que ganaron es que la coordinación lo verifique con rúbrica en mano y es probable que les bajemos la calificación. Entonces, allá ustedes hizo mal la cabeza. Pero bueno, entonces, estábamos hablando de que en el caso de los chiquitos con trisomía 21, como en el caso de todos los recién nacidos, hay que hacer tamizaje. El tamiz metabólico, como les decía, se tiene que hacer dentro del tercero al quinto día de vida. Y después el tamiz auditivo se tiene que hacer desde el nacimiento hasta los 2 primeros meses de edad. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque no sabemos si un bebé escucha o no escucha. Y si un bebé no escucha o tiene cierta debilidad para poder escuchar, pues tenemos que saberlo. Y la única forma de saberlo es a través de estos tamices. Ahora, el tamiz auditivo se hace con algo que se conoce como potenciales evocados. Y esos potenciales evocados lo que van a hacer es decirnos qué tanto o qué cantidad de decibeles escucha un bebé y saber si eso es normal o no. Si no es normal, hay que investigar por qué no escucha. Y ya que investiguemos y que tengamos la causa real, se le da tratamiento a esa deficiencia. También en el caso de la agudeza visual, los bebés recién nacidos deberían tener un tamizaje visual durante el primer año después de su nacimiento. Tienen que ir con el oftalmólogo. Casi nadie lo hace, pero tienen que ir con el oftalmólogo. ¿Por qué? Porque puede tener miopía, pueden tener hipermetropía o puede haber presencia de cataratas. Estas cataratas van a ser unas deformidades a nivel del cristalino y va a generar cierta opacidad. Entonces puede que el bebé vea como borroso, y no es porque su cristalino, más bien no es porque su retina no se contraiga y se dilate de forma correcta, sino más bien porque tiene cierta opacidad en el cristalino. El cristalino es como la lupa del ojo y eso termina haciendo que el bebé no distinga los objetos, incluida su mamá, incluida el resto de su ambiente. ¿Qué se hace? La mayor parte de los chiquitos con trisomía 21 necesitan lentes y los van a ver. Es muy común que haya bebitos con trisomía 21 que utilicen estos lentes que son como de goma, pues precisamente porque son muy pequeñitos y porque la agudeza visual puede estar muy, muy afectada. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctora. Doctora. Sí, Y bueno, también pueden presentar una pérdida de la audición debido a la presencia de líquido en el oído medio. Y es un defecto, o este defecto puede ir acompañado de una alteración del octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, o ambos, ¿no? O sea, puede estar afectado el nervio y también puede que haya líquido inflamatorio a nivel del oído medio. El oído se va a dividir en 3 porciones: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo va desde la membrana timpánica hacia afuera. El oído medio va de la membrana timpánica, incluyendo los 3 huesecillos que se tienen a nivel del oído, hasta la ventana oval. Y el oído interno va de la ventana oval hacia adentro. A nivel de la ventana oval vamos a tener lo que es la cóclea y el laberinto. Y es ahí donde se encuentran unas células especializadas que reciben el nombre de otolitos. Estos otolitos van a ser los responsables del equilibrio y del equilibrio sobre todo a nivel del oído. Si esto no funciona, el niño no tiene buen equilibrio y se puede estar cayendo cada vez. Les cierro sesión y les paso el enlace de la otra parte. No me tardo.
Y bueno, entonces dijimos que pueden tener pérdida de la audición. Como les decía, el oído va a estar dividido en 3 porciones y la porción que se encarga de la audición es el oído interno. Y este oído interno va a estar conformado por lo que es la cóclea y los laberintos o los conductos semicirculares. Y dentro de ellos va a correr un líquido que se conoce como perilinfa. Y dentro de la perilinfa se van a encontrar estos otolitos, que son células especializadas para la audición y para el equilibrio. Perdón, para el equilibrio solamente, para el equilibrio. La audición está dada a nivel del oído medio con los 3 huesecillos, martillo, yunque y estribo. Y bueno, también los chiquitos con trisomía 21 van a tener un mayor riesgo de padecer problema de tiroides y de leucemia. Tiroides hablando de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, cualquiera de los dos. Es más común el hipotiroidismo, la que produce menor cantidad de hormona tiroidea. Un paciente con hipotiroidismo tiene un metabolismo más lento, tienden a tener un exceso de peso, tienen frío todo el tiempo, tienen hambre todo el tiempo, son gorditos. Por eso los pacientes con trisomía 21 es muy común que sean gorditos. Y en el caso de la leucemia es algo muy grave, es un cáncer de tipo sanguíneo, es mortal. Y pues a esto le vamos agregando la cantidad de alteraciones que los chiquitos puedan tener, ¿no? Es grave la trisomía 21, por supuesto, pero ya dijimos que hay diferentes grados de gravedad. El grado de... ¿Qué pasó, Jocelyn? Doctora, tengo una duda. Hace ratito estábamos hablando sobre hipotiroidismo y en que este se realiza durante el tamiz. ¿Qué pasa si durante ese proceso salió negativo, pero ya cuando es adulto tiene esta patología? ¿A qué se debe? O sea, ¿por qué si desde un principio no se detectó, pero ya en edad adulta sí? Son dos cosas completamente diferentes. El hipotiroidismo congénito es una alteración, como su nombre lo dice, congénita, es de nacimiento. Es por un Ok, defecto en la funcionabilidad de la glándula tiroides. Cuando ok. hablamos de un hipotiroidismo en una persona adulta, esta es porque la glándula tiroides se enferma durante la vida adulta, no es que lo haya tenido durante toda su vida. O sea, el hipotiroidismo congénito es una enfermedad en particular que se da de nacimiento porque la glándula tiroides no se desarrolló de forma correcta. Y esa glándula tiroides, si no produce la cantidad de hormona tiroidea adecuada, va a producir retraso mental, porque como les decía, la glándula tiroides o las hormonas tiroideas se encargan de la maduración cerebral de los bebés. Si no hay hormona tiroidea, el cerebro no madura, hay retraso mental y esa persona va a tener retraso mental toda su vida. A lo mejor no tiene hipotiroidismo toda su vida, pero sí va a tener retraso mental toda la vida. En el caso de los pacientes adultos que tienen hipotiroidismo, la causa es diferente. Y la causa puede ser que la glándula termine enfermándose, pero en la vida adulta. No tiene nada que ver con el nacimiento. Son dos patologías diferentes. ¿Y tiene solución ya cuando es adulto, como en un niño, o ya se quedaría así de por vida en un adulto? En el adulto no tiene cura, se da tratamiento. En el paciente pediátrico sí tiene cura, sí se puede corregir el hipotiroidismo, pero en un paciente adulto no tiene cura, solamente damos tratamiento. ¿Puede ser que se herede hacia sus hijos? No, el hipotiroidismo no se hereda. Ah, ok. Muchas gracias, doctora. No. Aquí dicen que si lo gordito puede llegar a ser por obesidad. No entiendo la pregunta. Sí, es que bueno, yo también estaba leyendo que los niños con síndrome de Down tienden mucho a tener obesidad. Por eso le decía que si de lo gordito que estaba diciendo que llegan a ser gorditos, o sea, estamos hablando de esa obesidad. Sí, por supuesto. Gordito Muchas gracias, significa eso, doctora. ¿no? Que tienen obesidad. Los chiquitos con hipotiroidismo congénito, o en el caso de los pacientes con trisomía 21 que tienen hipotiroidismo, tienen un metabolismo lento. ¿Qué significa esto? Que no todo se quema a la velocidad esperada.
que se tarda muchísimo en quemar la energía, muchísimo en quemar los nutrientes, y eso hace que no se gaste la energía y se vaya acumulando. Entonces, de forma involuntaria, estos pacientes tienden a tener exceso de peso, no porque coman demasiado, sino porque su metabolismo es tan lento que no termina de quemar todo cuando ya lo está almacenando en grasa. Y se dan Muchas gracias, doctora. característico de los pacientes con trisomía 21, que se vean así como gorditos, tienen cierto grado de sobrepeso o cierto grado de obesidad. Entendido, doctora. Gracias. ¿No? Y bueno, el grado de retraso mental va a variar dependiendo de cada paciente. Ya les dije, puede ser un retraso mental superficial, pero también puede ser un retraso mental profundo. Y esto terminar condicionando pues la calidad de vida del bebé. Ahora, como les decía, hay bebés que tienen un retraso muy leve, que se les puede dar terapia y prácticamente tienen una vida normal. Y hay bebés que pues desafortunadamente el retraso mental que tienen es profundo y van a tener, van a depender siempre de su principal cuidador. Entonces, esto es variable. El grado de retraso mental es variable. Puede ser muy, muy ligero, tanto que puede ser como muy, muy grave. Y bueno, en el caso de el retraso mental, lo vamos a poder ver de forma superficial, por así decirlo. O sea, podemos esperar qué tan profundo es el retraso mental dependiendo de la carita que tenga el bebé. Si los rasgos mongólicos son apenas imperceptibles, el retraso mental es muy leve. Si los rasgos mongólicos son muy evidentes y son bebitos que tienen una cara que no se les puede negar que tiene trisomía 21, entonces el retraso mental tiende a ser un poco más profundo. Generalmente pueden realizar la mayoría de las actividades que cualquier niño realiza, sí, nada más que quedamos que se van a tardar un poquito más del esperado. Pueden caminar, pueden hablar, pueden vestir, pueden aprender, pueden vestirse, pueden aprender a ir al baño solitos, sí, se van a tardar un poquito más que los demás. Ahora les digo, como platicábamos al principio, si el sostén cefálico se espera a los 4 meses de edad, bueno, a lo mejor este sostén cefálico en los pacientes con trisomía 21 no se va a dar a los 4 meses, a lo mejor se va a dar a los 6, a los 7. Es diferente. ¿De qué depende? De cada bebé. Las anomalías cromosómicas como la trisomía 21 o el síndrome de Down pueden ser diagnosticadas frecuentemente antes del nacimiento. Yo les decía la clase pasada, los embarazos se planean, siempre tienen que planearse. A pesar de que se planeen, algo puede salir mal. Imagínense si no se planea, cualquier cosa puede salir todavía peor. Entonces, hay ciertas pruebas que se realizan durante el embarazo. Se le conoce un procedimiento como amniocentesis. La amniocentesis es la técnica de extraer líquido amniótico de la mamá, o sea, de la pancita de la mamá estando embarazada, y llevar ese líquido al laboratorio para investigar, para hacerle análisis y para encontrar si tiene o no proteínas que denoten que ese bebé viene con trisomía 21. Ahora, ¿la trisomía 21 es una indicación para un aborto legal? Sí. Una interrupción del embarazo se puede dar de forma legal antes de las 12 semanas de gestación. ¿Cómo se autoriza de forma médica? Si el bebé tiene malformaciones congénitas que son incompatibles con la vida, o si ese bebé o si la mamá como tal no quiere tener a ese chiquito, solamente en ciertos estados en donde es legal. Ahora, ¿de qué depende si ese bebé nace o no nace si se sabe que tiene trisomía 21? De la decisión de los padres. Si los papás saben que su chiquito viene con trisomía 21 y aún así quieren tenerlo, sin problema se tiene. Si el bebé viene con trisomía 21 y no saben qué tan grave es el retraso mental, se puede suspender el embarazo sin mayor inconveniente de forma legal. ¿Sí quedó claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿por qué se hace esto? Bueno, pues porque trisomía 21 es de las alteraciones cromosómicas menos graves. Ya iremos viendo más adelante que hay alteraciones cromosómicas muy, muy graves que pues evidentemente terminan comprometiendo la vida del bebé. Ese embarazo puede llegar a término, sí, pero hay bebés que así de malformados nacen y viven o más bien sufren unas cuantas horas hasta que terminan falleciendo después del nacimiento. El ultrasonido no es tan exacto y el ultrasonido solamente me va a hablar de malformaciones, como en el caso de la trisomía 21, hasta después de las 12 semanas de gestación. Y ya no es legal el aborto después de las 12 semanas de gestación o de la interrupción del embarazo. Ya no se puede. O sea, sí se ve en el ultrasonido, pero en el ultrasonido lo podemos observar hasta después de las 12 semanas de gestación y ahí sí ya no hay de otra, ya no se puede interrumpir el embarazo.
Bueno, aquí me preguntan que entonces, ¿cómo se sabe que el bebé tiene trisomía 21? Pónganme atención, por favor. Les estoy diciendo que uno detecta que el bebé tiene trisomía 21 antes de las 12 semanas de gestación a través de un procedimiento que se conoce como amniocentesis. La amniocentesis consiste en extraer un poco de líquido amniótico de la mamá, de la pancita de la mamá, para llevarlo al laboratorio y verificar si hay o no presencia de proteínas que denoten que ese bebé tiene trisomía 21. Si se diagnostica que ese bebé antes de las 12 semanas de gestación tiene trisomía 21, se puede interrumpir de forma legal el embarazo, sin problema alguno. Ahora, ya después de los 3 meses que no hicimos este procedimiento de amniocentesis y que hicimos un ultrasonido y que en el ultrasonido ya podemos observar que tiene ciertas fases mongólicas, entonces ya no se puede interrumpir el embarazo y ese embarazo tiene que llegar a fin. Va a venir con trisomía 21 seguramente. Ahora, yo no puedo decir a través de un ultrasonido que ese bebé tiene trisomía 21. Se sospecha. Ya después, a partir de la semana 26, entre la semana 26 y la 27, se hace un ultrasonido estructural. Y el ultrasonido estructural ya me permite ver de forma más definida los rasgos del bebé y ahí se puede seguir sospechando de trisomía 21. Después de la semana 12 de gestación, la única forma de comprobar que ese bebé tiene trisomía 21 a través de un ultrasonido es con un ultrasonido estructural y si no se hace un ultrasonido estructural, entonces ya cuando nazca se diagnostica. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Sí, doctora. Sí, ok. Y bueno, hablando de la edad materna, en el caso de la edad materna de riesgo, acuérdense que dijimos que son madres añosas. ¿Qué es una madre añosa? Bueno, aquella mamá que tenga más de 35 años. Entonces, vean aquí, la edad de riesgo para presentar trisomía 21 va a cambiar, o más bien el riesgo va a cambiar dependiendo de la edad de la mamá. Si hablamos que la mamá tiene entre 25 y 29 años de edad, el riesgo es de un bebé con trisomía 21 por cada 1,250 recién nacidos. Es alto. De 35 años, uno de cada 378 es altísimo. De 40 años es uno de cada 100 y de 45 años o más, uno de cada 30. Es por eso que es relativamente común que veamos en la calle mamás muy grandes con chiquitos que tienen trisomía 21 o síndrome de Down, que los andan acompañando todo el tiempo. Entre más grande sea la mamá, más probabilidades tiene que ese bebé nazca con trisomía 21. ¿Por qué? Porque en el caso de la mujer, los óvulos tienen la misma edad que ella. Ya dijimos que en el caso de los hombres, los espermatozoides solamente tienen como máximo 72 horas de vida. Después de estas 72 horas de vida, se destruyen esos espermatozoides y se vuelven a hacer nuevos espermatozoides. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Entonces, profe, en los hombres no hay problema así de una edad, bueno, hasta un rango de edad. No, sí, acuérdense que dijimos, no hay tanto problema para las alteraciones cromosómicas. ¿Qué dijimos que exponen a riesgo los papás que tienen muchos años al tener bebés? ¿Qué dijimos que les pasa? ¿Tenían esquizofrenia, no los bebés? No tienen esquizofrenia. Se incrementa el riesgo de presentar enfermedades psiquiátricas. No significa que todos los papás que sean papás añosos y que tengan bebés, todos van a tener autismo, todos van a tener esquizofrenia. No se confundan. Yo les dije, se incrementa la probabilidad de presentar alguna enfermedad psiquiátrica, como cuál, como autismo o como esquizofrenia. Se aumenta la probabilidad, no significa que lo vayan a tener. Y eso pasa en los papás añosos. No significa que los hombres, independientemente de la edad que tengan, puedan seguir teniendo bebés. No. Ya se comprobó que si son hombres muy grandes teniendo bebés, se incrementa el riesgo de presentar enfermedades psiquiátricas. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Sí, doctora. Y bueno, en el caso de la trisomía 21 no existe cura, no hay algo que podamos darle al bebé para que se le quite la trisomía 21 y tampoco hay certezas acerca de cómo prevenir este error cromosómico, es prácticamente una ruleta rusa. ¿Cómo puedo evitar o cómo puedo disminuir la probabilidad de tener un bebé con trisomía 21? Bueno, primero, conociendo a mi familia. ¿Hay o no hay familiares con trisomía 21?
Si no hay, se baja el riesgo. Si hay bebés con trisomía 21, incrementa el riesgo de que yo tenga un bebé con trisomía 21, independientemente de la edad a la que yo tenga bebés. Si tengo un bebé después de los 35 o de los 40 años, se incrementa el riesgo de tener un bebé con trisomía 21. Si también el papá es añoso, si es mamá y papá añosa, se incrementa el riesgo. Entonces, aquí no hay algo que me diga, si haces esto y esto, no vas a tener un bebé con trisomía 21. No, no hay garantía de éxito. Por eso les vuelvo a repetir, los embarazos se planean. No solamente sala y se va y a ver qué resulta. Los embarazos se planean. ¿Por qué? Porque tienen que estarse monitorizando. Si a pesar de que se planeen y se monitoricen, cualquier cosa puede salir mal, ahora imagínense qué pasa con un embarazo no planeado. Todavía puede salir peor. Es común que haya embarazos no planeados en mamás muy pequeñitas con trisomía 21. No es tan común, pero también la edad materna muy joven puede condicionar un factor de riesgo para presentar trisomía 21. Cuando hablamos de una mamá muy joven, una mamá que tenga menos de 20 años de edad. ¿Sí quedó claro eso? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora, hay otra teoría que habla de que para prevenir la trisomía 21 también se pueden dar hematínicos orales. Uno de los hematínicos orales más utilizados que ya platicamos es el ácido fólico. Y como les comentaba la clase pasada, el ácido fólico tiene que tomarse a una dosis de una tableta cada 24 horas, es de 4 microgramos. Y esta tableta, por prevención, tiene que tomarse una diaria después de que la mujer cumple 20 años de edad. No le pasa absolutamente nada ni a su estómago ni a ella por consumir ácido fólico todos los días. Al contrario, si se llega a ver un embarazo que no se planeó, pues el bebé no va a pagar los platos rotos por no haber consumido ácido fólico. Aquí me preguntan que cómo se comportan las personas con esquizofrenia. Bueno, hay varios grados de esquizofrenia. Una de las más comunes es la esquizofrenia de tipo paranoide. Los esquizofrénicos paranoides tienden a ser agresivos, tienden a ser irracionales y tienden a molestarse prácticamente por todo. ¿Cómo se diagnostica? Con pruebas de tamizaje escrito y con comportamiento. Tienen que llevar a este paciente al psiquiatra, se les hacen varias pruebas, se les hacen varias evaluaciones y se va viendo si van cumpliendo con los criterios para diagnóstico de esquizofrenia. La esquizofrenia no tiene cura. Se da tratamiento médico para controlar los arranques de ira o de histeria y son pacientes que tienen que estar monitorizados de forma constante. Pueden tener un ataque de esquizofrenia y pueden terminar hasta matando a alguien. La esquizofrenia no es hereditaria, pero sí es un factor de riesgo de que alguien más lo presente. O sea, si hay esquizofrenia no significa que todos van a tener esquizofrenia. Se incrementa el riesgo. ¿Vale? O sea, puede haber, sí, pero también puede que no haya. ¿Dudas de este tema? Profe, y por ejemplo, de qué dice de la esquizofrenia, ¿también hay como tipos o, por ejemplo, con el tiempo nada más se va incrementando? Tipos, sí, les decía que uno de los tipos más comunes es la esquizofrenia paranoide. La esquizofrenia paranoide son pacientes agresivos. Tienen esquizofrenia, sí, pero son más agresivos de lo que es un paciente con esquizofrenia convencional. Son peligrosos, inclusive, como les decía, pueden terminar matando a una persona. Que hay que darles tratamiento, porque su cerebro está enfermo, su cerebro, al decir paranoide, significa que todo el tiempo piensa que lo están persiguiendo, que todo el tiempo le quieren hacer daño. Y eso va condicionando que se vuelva más agresivo, que se vuelva más irritable y que en su afán de defenderse, pues termine hasta matando a alguien. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Okay. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Les voy a dejar una actividad del síndrome de Edwards. Les voy a compartir las diapositivas y por favor tienen que buscar una bibliografía más. Síndrome de Edwards. ¿Qué necesito? Que durante la hora que resta empiecen a trabajar esto en equipo y tienen para entregarlo hoy hasta las 4 de la tarde a través de la plataforma. El trabajo es en equipo, pero la entrega es individual a través de la plataforma. Ya saben, con los requerimientos que lleva todo mapa conceptual, por favor. Y va a ir rotulado otra vez como me lo entregaron en el caso de sus trabajos de primer parcial. El número de equipo, guión bajo, grado y grupo. Por favor. ¿Y quedó claro eso? ¿Qué pasó? ¿Qué duda tienen? Aprovechando, profe, para el trabajo de exposición,
¿tiene algún número mínimo o máximo de diapositivas? Sí, ya lo habíamos comentado, el mínimo de diapositivas son 30. Esas 30 diapositivas incluyen 5 que no se cuentan como tal de contenido, que van a ser la portada, el índice, la introducción, la conclusión y la bibliografía. Entonces, de contenido mínimo tienen que ser 25. Y ya con estas 5 tienen que ser 30 como mínimo. Ya como máximo no tengo problema, pero como mínimo tienen que ser 30. Portada, índice, conclusión, bibliografía. Portada, índice, introducción, conclusión y bibliografía. Al rato voy a ya cargar la liga para el trabajo de segundo parcial y ahí les pongo todos los requerimientos que necesito. ¿Vale? Gracias, doctora. De nada. Bueno, entonces, por favor, la participación, más bien la asistencia del día de hoy, lo voy a evaluar o la voy a tomar en cuenta con el trabajo que me entreguen al rato a las 4. ¿Sale? Gracias, Sí, doctora. profe. Entonces, les cierro sesión y ahorita les paso las diapositivas por WhatsApp. Recuérdenlo, es eso de base más una bibliografía extra, por favor. Nos saludamos el día de mañana. Gracias. Gracias.